Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenísimas tardes, noches ya. Buenísimas noches. Qué gusto que estén aquí. Gracias por acompañarme en este programa de Plenitud Total, aquí en Plenitud Radio 7. Así que, y el tema esperado, yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este tema ya y de hecho los comentarios o sus comentarios lo indican así. Y pues nosotros siempre contentos, alegres por poder compartir estos temas. Que podamos aprender juntos, reunirnos aquí y estar siempre trabajando en la mejora de nuestra vida. Siempre tratando de hacer algo mejor, aprendiendo, superándonos, sanando el pasado, construyendo un buen futuro y todas esas cosas buenas y bonitas. María de la Luz Alvarado es la que merece el trofeo hoy por haber ser la primera que está participando. Ya me hicieron caras aquí porque verdad, pero bueno, los comentarios, recuerden que nos damos cuenta que usted nos está acompañando o que nos estás acompañando en el momento que haces comentarios. El tema de hoy, ¿por qué lo prohibido atrae más? Yo sé que este es un tema que a todos nos interesa. Yo no sé cuántos de ustedes, pero estoy muy seguro que todos en alguna medida o en otra hemos sido influenciados por aquello que nos atrae, especialmente cuando esto parece ser prohibido o negado. Así que de eso vamos a hablar. ¿Quién más llegó por aquí? Gracias, dice, saludos todos los que nos escuchan. Bendiciones. Ay, María, qué linda. Yanis Guerrero, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Nicole Iliana Vázquez también. Iliana, qué bueno. Ruth Elizabeth Joya, saludos, un abrazo grandotote hasta allá por Cuernavaca. Mariana López, saludos hasta la Ciudad de México. Ay, qué linda, un abrazo. Fernando, a ver, déjame leer bien tu apellido. Calacumul Aragón. Ay, qué elegante. Bien, saludos, qué bueno que estás acompañándonos. Hablamos hoy acerca de este tema. Recuerda que estamos de lunes a jueves, cuando podemos el viernes también, y no estamos por ahí viajando. Hablando de temas de desarrollo personal y de liderazgo de alto rendimiento. La intención es que podamos nosotros vivir una vida plena, una vida mejor. Aprender a reinterpretar las experiencias del pasado, a tomar el aprendizaje, eliminar el dolor y vivir una vida que sea placentera, productiva y plena. Así que de eso se trata. Y hoy el tema, ¿por qué lo prohibido atrae más? Les vamos a hacer invitación y ahorita lo van a ver por ahí en los comentarios. Estén pendientes en los comentarios donde les estaremos dando detalles acerca de este programa, el tema. No se olviden que todos estos temas que hablamos aquí los encuentran en la página de plenitudtotal.org también. Ahí están por escrito y pueden ver los detalles por si quieren ustedes después compartirlo con alguien más. Ya saben que puede hacerlo. Estamos en YouTube también, en Plenitud Radio 7. Si lo quiere ver con mayor calidad, pues en YouTube nos puede ver. Así que, híjole. Le entramos a este tema que está interesante. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿sí? Han pensado o se han dado cuenta que aquellas cosas que nos dicen que no parecen llamarnos más la atención. Aquello que en alguna medida parece prohibido parece atraernos más. Por ejemplo, te dicen, te presto el auto, pero no aceleres demasiado. Y parece que te hubieran invitado a acelerar más. Y te da tentación aquello que sabes que está fuera de los límites. Te genera como una curiosidad. Te dice no vayas y te da curiosidad de ir, ¿sí? O frases como, ese hombre no te conviene. ¿Y qué resulta? Terminas casándote con él. Estoy seguro que lo han escuchado, no creo que les haya sucedido a ustedes, nada que ver, pero por si las dudas, ahora vamos a entender por qué. Nos va a servir por dos razones. Uno, para entender nuestro comportamiento, o sea, el comportamiento humano, pero no solamente para eso, nos va a servir también porque nos permite tener mayor información a la hora de establecer juicios contra nosotros o juicios contra otras personas. Así que hablamos acerca de por qué lo prohibido me atrae más. Nubia, eso suena familiar, dice, me encanta la honestidad, ¿sí? Eso suena bastante familiar, definitivamente. Carmen Sánchez, saludos, gracias por estar compartiendo también. Yanis, gracias por compartir también. La verdad,
¿Quién más? Buenos días, mi gente bella, dice Beatriz Osorio. Saludos, un abrazo hasta por allá por Cuernavaca, Rocío Jalca. Gracias por estar aquí. Saludos hasta Ecuador. Y seguimos con este tema que está muy, 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 muy interesante. ¿Por qué lo prohibido me atrae más? ¿Alguna vez te dijeron, no hagas eso? Y decías, ¿por qué me lo prohíben? ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué me dicen que no? Y el cerebro se pone creativo inmediatamente tratando de pensar, imaginar, y se siente atraído hacia aquello que nos dicen que no. Pareciera que, ¿cuántos ejemplos pudiéramos nosotros mencionar, ¿sí? De aquellas cosas que nos prohíben y que pareciera que en el momento que nos prohíben despierta o prende un switch de la curiosidad, prende un switch de la atracción, prende el switch del apego y pareciera que vamos precisamente totalmente en contra, ¿sí?, del rumbo que nos dijeron que no fuéramos. Yo sé que algunos de ustedes lo vivieron y lo vivieron posiblemente hace mucho. Pero mira, qué bueno que están comentando. Mariana, qué linda. Mariana dice, a mí me lo dijeron, ese hombre no te conviene, mereces algo mejor. Y vaya, Rocío Jalca dice, sí, y en realidad no me convenía. Gracias por sus comentarios, les invitamos a que estén comentando, les invitamos a que expresen su opinión, si tienen alguna duda, si tiene alguno de estos casos que le haya sucedido o con el que esté todavía teniendo dificultad. Esta es la perfecta oportunidad para que podamos comentar y ayudarles. ¿Cómo es que podemos resolver nosotros este asunto? A mí me llama mucho la atención porque yo creo que yo fui uno de esos. Y que todo lo que me decían no, como que más me llamaba la atención, me intrigaba. Yo creo que ahí generaba yo una serie de pensamientos y ahorita vamos a ver cómo los químicos, la serotonina y otras cosas y otros químicos, cómo es que empiezan a funcionar en favor de aquello que queremos defender. Usualmente el cerebro quiere defender todo aquello que nos produce placer. María Figueroa, un abrazote grandotote, grande. Gracias por estar compartiendo. Fernando dice, y lo mereces sin duda. Bueno, María de la Luz Hablado, cuando me dijeron ya no comas pan y más se me antoja el pan. Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver acerca de eso. Tiene que ver con la comida, tiene que ver con los objetos, tiene que ver con las personas. Y exactamente cuando alguien te dice ya no puedes comer esto, parece que más se te empieza a antojar. Exactamente. Esa es la función que tiene el cerebro, ¿no? Es parte de lo que está haciendo. Gracias por estar compartiendo. ¿Por qué lo prohibido me atrae más? Pareciera que existe una mala intención, la verdad. Pareciera que existe una mala intención o que simplemente ignoramos las indicaciones, ¿sí? Sin embargo, la verdadera razón es mucho más profunda y tiene que ver con nuestro cerebro. El cerebro, ¿sí? Y la computadora que controla totalmente nuestros pensamientos, ¿sí? No solo los pensamientos, nuestras reacciones, incluso las viscerales. La que se encarga de proveer, ¿sí?, bienestar, por lo menos temporal o aparente para nosotros. Se encarga de nuestra sobrevivencia y todas estas cosas. En esa intención o en la intención de cumplir con su función, el cerebro también nos causa muchos daños. Nos hace muchos males, ¿sí? Y obviamente nos damos cuenta que es bastante común, ¿sí?, que cuando se da un mandato, ¿sí?, al cerebro prohibiéndole cualquier acción, la que sea, y especialmente si es una acción placentera, reacciona con una actitud obsesiva. Fíjense, cuando se le da un mandato prohibiéndole alguna acción, esa prohibición produce en el cerebro una actitud obsesiva que busca satisfacer lo que se le ha sido prohibido. Note qué interesante. No es que no me quiere hacer el caso, el muchacho es chiflado, la muchacha es esta, el marido es mal portado, la mujer es... Habría que ver por qué son cada uno de estos comportamientos, ¿sí? Entonces, es una función del cerebro y vamos a seguir hablando de eso mientras doy reconocimiento a las personas que están compartiendo. Les agradezco mucho. Les deseo mil bendiciones y que eso que están haciendo por este programa de Plenitud Total también les regrese multiplicado, todo lo bueno. Creo que la curiosidad nos gana y pensamos, ¿qué tal si es lo contrario?
si no lo pruebo y lo intento, no me daré cuenta. Sí, así va haciendo. Y es el cerebro que está automáticamente funcionando de esa manera con la intención, ¿sí?, de no querer perderse de algo que asume que le va a producir placer. Tienes toda la razón. Entonces, Carmen Sánchez, gracias por estar compartiendo. Nicole, Iliana, Estela López, es verdadero, pero como dicen, el amor... El amor es ciego. Bueno, sí, tienes razón, pero te voy a decir una cosa, Estela. A lo mejor no era amor. A lo mejor no era amor. Y esa es una de las realidades, ¿no? El enamoramiento, por ejemplo, no es lo mismo que el amor. El amor puede ser racional, sensible, ¿sí? El enamoramiento es un estado, ¿sí?, químico, muy químico, emocional, que inhibe la función neuronal y entonces automáticamente dejamos de razonar y solamente sentimos y tomamos decisiones solamente por sentimientos. ¿Pero qué produce esos sentimientos? Obviamente, la necesidad, ¿sí?, del cerebro de darte confort y de generarte placer. Entonces, como la relación en ese momento nos place, entonces el cerebro no le importa todas las razones que le des, especialmente si te las mandan o si te las quieren imponer. Porque al cerebro no le gusta que le impongan absolutamente nada. Al final de ese programa, o antes de terminar, les voy a mostrar entonces cuál es la clave. Porque esto sucede cuando le dices a alguien, no fumes. Le dices al niño, no a la joven, no fumes. O no vayas a tomar esto. Y cuando le decimos de esa manera, o sea, el formato impositivo genera una reacción cerebral, ¿sí?, una reacción totalmente opuesta, ¿sí?, a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, no solamente hablamos de parejas, no solamente hablamos de esto, sino que comúnmente sucede con los niños también. Cuando decimos, no quiero que vuelvas a hacer tal cosa, automáticamente en la mente del niño, el cerebro empieza a crear cómo hacer aquella cosa sin que mamá o papá se den cuenta. Pero no se quiere privar del placer. Si me dijeron que no, es que ha de estar sabroso. Si me dijeron que no le lamba al pastel, es que debe de ser lo mejor. Y por eso entonces va buscando la manera de hacerle. Y cuando mamá se voltea, le dan una lambita al pastel. Obviamente la lambita al pastel no tiene grandes consecuencias, como otras decisiones que nosotros tomamos y que entran dentro de la categoría de las cosas que nos prohíben. Recuerden que estamos aquí en este programa y ustedes pueden comentar, pueden aportar también de sus propias experiencias. Hay que encontrar la manera de aportarles a los demás. María de la Luz Alvarado Cortés dice, o cuando me dicen guarda silencio y escucha, más palabras me vienen a la mente y quisiera estar participando y diciendo, sí, eso es normal, exactamente. Entre más nos digan guarda silencio, más queremos hablar. Y me cuesta trabajo, bueno, estoy trabajando en esto. Sí, ya sabemos que estás trabajando. Saludos hasta Cuba, saludos hasta Cuba. Kenia Cuen, saludos, un abrazo. Gusto saludarte también. ¿Quién más tenemos? ¿Alguien? Es que vi un comentario aquí bastante interesante. Elías, saludos Elías Martínez Osorio, saludos a todos y en especial al doctor Ben, saludos a ti. Un abrazo fuerte, un abrazo caloroso. Estamos hablando acerca de todas estas cosas, cuando nos prohíben algo, ¿por qué nos llama más la atención? Estamos hablando acerca de por qué lo prohibido nos atrae más. La psicología detrás de este tipo de reacciones, ¿no? La psicología detrás de esto, usualmente tendemos a juzgar a la persona. Te dije que no y es lo primero que haces. Exactamente. El que se está viendo mal no es el que hace lo primero, lo que le dijeron que no. El que se está viendo mal es el que no sabe por qué cuando le decimos que no, es lo primero que hace. En otras palabras, nosotros como padres en muchas ocasiones nos vemos ignorantes cuando le decimos al niño que no haga algo y el niño lo hace y luego lo regañamos porque lo hace, diciéndole, es lo primero que te hago, muchacho tonto, y es lo primero que te pones a hacer. Exactamente, porque la respuesta del cerebro, en la manera en que nosotros le dijimos que no, produce una respuesta automática y entonces va a querer hacer aquello que le dijimos que no hiciera. Novia dijo, como nos dicen que no, nos retan a hacerlo. Si nos dijeran, si lo haces, esto sucede, lo pensaríamos más o pensaríamos más en las consecuencias. Totalmente de acuerdo. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, novia. Tienes toda la razón del mundo. No es la prohibición, sino la manera en la que hacemos la prohibición. ¿Sí? Si te portas así, me voy de la casa y te voy a dejar. Esa amenaza
al cerebro lo está retando. Y entonces empieza a generar una serie de actitudes, de pensamientos obviamente, que generan actitudes que lo empujan a seguir haciendo aquello que se supone que no debe de estar haciendo. Marina Bonilla, saludos hasta Ecuador también, y acabo de ver por acá alguien. Zeneida Botina, saludos hasta Pasto, Nariño, Colombia. Saludos, un abrazo hasta por allá. Alguien más vi por acá de otro lugar. ¿Dónde quedó? Bueno. Seguimos con el tema porque está interesante y tenemos bastante que queremos compartir. Recuerda que puedes hacer tu comentario, recuerda que puedes hacer preguntas. Compártenos cuál es aquella orden o negación o qué cosa te prohibieron que te atrajo más. Voy a esperar que escriban qué fue aquella cosa que te prohibieron que te atrajo más hacia ella. Puede ser persona, puede ser alguna situación. Puede ser que no sé, desde que estabas chiquito, tal vez algo de la infancia, algo de la juventud, algo de la edad adulta. Escríbenos, comenta qué fue aquella cosa que te prohibieron y que te atrajo más. O que te dijeron que no hicieras y como quiera lo hiciste. Entonces, cuando se nos da un mandato, ¿sí?, de manera agresiva, número uno, cuando no se nos da opción, sino que se nos es tajante, ¿sí?, y pareciera que esta orden tajante nos estuviera robando la oportunidad de un placer, ¿sí? Entonces, el cerebro automáticamente se obsesiona, ¿sí? Se obsesiona para buscar satisfacer aquello que parece que nos están prohibiendo. ¿Qué sucede? Las ideas y los contenidos cognitivos o pensamientos a partir de ese mismo momento, fíjese lo que sucede, ¿sí? Van a ser en defensa de lo que más nos genera placer. Y entonces vamos a empezar a crear, el cerebro empieza a crear una serie de argumentos que parece que validan el comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora hay una lucha entre esos contenidos cognitivos o esos conocimientos que nos producen o nos van a llevar hacia disfrutar el placer contra las verdades o los argumentos de la persona que nos está limitando. Y ahora hay una lucha entre nuestro cerebro o los argumentos en nuestro cerebro y los argumentos en el cerebro de la otra persona. Los argumentos en mi cerebro están intentando a toda costa, creando una serie de pensamientos para invalidar lo que la otra persona nos dijo, para producirnos automáticamente. Porque si no me dejó hacerlo, seguramente es porque ha de estar sabroso. Mire qué interesante. Eso es bastante común. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando no entendemos esto, ¿sí?, cuando no entendemos esto, automáticamente enjuiciamos a las personas e incluso nos podemos estar enjuiciando a nosotros porque no entendemos cuál es el proceso que se está llevando a cabo. Y a veces decimos, yo no sé por qué sigo haciendo esto, si no sé que no debo hacerlo, que no me conviene hacerlo. Bueno, hoy vamos a estar viendo las razones. ¿Por qué sucede? Es una serie de funciones químicas cerebrales que nos llevan hacia allá. Y en un momentito vamos a ver qué es lo que produce este comportamiento del cerebro. ¿Por qué el cerebro de algunas personas no los hace hacer eso? Yo no sé, tal vez hay algunos que o son muy buenos para esconder sus cosas o simplemente nunca se vieron tentados a hacer algo que les hubieran dicho que no. Y vamos a ver las razones. ¿Por qué la mayor parte de las personas, así que no se preocupe si nos platica, es la mayor parte de las personas se sienten atraídos a hacer aquello que les acaban de prohibir? Y entre más drástica sea la prohibición, más es la atracción a hacer aquello que les dijeron que no hicieran. Note qué interesante. Jocelyn Juárez, saludos, qué bueno que estás aquí. Gracias. Doris Mora, saludos, bendiciones. Pónganos de dónde están las personas que entran por primera, segunda, tercera vez, desde dónde nos están acompañando. Sería genial saber desde dónde. Milton Urbano, saludos, gusto verte, feliz noche, abrazos, ya sabes, desde Pasto hasta Pasto te damos unos abrazos sinceros. Ya la vez pasada nos dimos un abrazo de verdad. Idida Morales, saludos, tarde pero sin señas, eso sí, ¿verdad, Idida? Qué bueno que llegaste. Estamos hablando de un tema súper interesante. ¿Por qué lo prohibido
nos atrae más. Si nos ayudan a compartírselo, súper agradecemos para que haya muchas más personas que entiendan. Recuerde que entender este tipo de procesos nos ayuda a perdonar también y a perdonarnos a nosotros. Porque es una serie de justificaciones válidas, ¿sí? Cuando entendemos las razones por las cuales el cerebro nos hace estas jugadas. ¿Quién más? Comentario dice, en todo hacemos algo que, aunque no sea lo correcto, se hace, tomamos la emoción en vez de la razón, requerimos conexión emocional y razón, ¿cómo hacerlo? Bueno, aquí estamos haciéndolo. Primero, si se nos negó, o sea, ¿qué produce este comportamiento, no, Carmen? Ahorita vas a escuchar la respuesta a esto, ¿no? Porque nos damos cuenta que cuando nos dicen, no hagas eso, o más te vale cuando sentimos amenaza, ¿sí? En lugar de instrucción, aquí les va. Cuando los niños se sienten amenazados en lugar de sentirse instruidos. Cuando la pareja se siente amenazada en lugar de instruida, ¿sí? En lugar de entender el proceso, solamente se lanza una amenaza y entonces el cerebro se siente intimidado, se siente amenazado y reacciona de manera totalmente opuesta, ¿sí? La memoria y las emociones se activan, ¿sí? Nuestro cerebro, ¿sí? Al recibir la información prohibitiva, presta mucha más atención y se enfoca hacia el objeto de la prohibición, ya sea comida, ya sea alguna acción o ya sea alguna persona. Entonces, esa comida, esa acción o esa persona se convierten en el objeto de la prohibición y lo que sucede inmediatamente es que todas las emociones, todos los pensamientos, todas las memorias se activan en cuanto a esa persona y entonces pareciera que se genera un sobreapego, una super atracción hacia aquello que se nos dice que no podemos hacer. Recuerden que en este programa ustedes pueden comentar, ustedes pueden hacer preguntas. Los que están aquí que ya han estudiado desarrollo personal, que han estudiado coaching, ya saben que tienen todas las opciones de hacer comentarios y aportar a este programa a las personas que tengan preguntas. Carmen, saludos, Carmen Mondragón desde Nextlalpan, Estado de México. Saludos hasta por allá. Allí andábamos hace poquito, por ahí pasamos. Doris Mora desde Pasto. ¡Ay, qué linda! Idida, ¿quién más? ¿De dónde? ¿Quién puso más de dónde? Guinea desde Venezuela. Sí, qué linda también. Entonces, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, tenemos de España, tenemos de Estados Unidos, de México y de todas partes. Qué buenos, qué lindos. Seguimos, Zeneida. Saludos, Zeneida. Un abrazo hasta Pasto también. Entonces, cambiar un mal hábito en la comida. ¿Cómo sería? Ejemplo, evitar comer pan. Interesante. Si alguien en algún momento hizo un comentario prohibitivo. Otras palabras. Bueno, pero de aquí en adelante no puedes comer pan, ¿eh? Si no, la dieta no te va a funcionar. Acabamos de retar a nuestro cerebro, ¿sí? No funciona de esa manera. Por eso es que los cambios deben de proponerse por medio de la información. Y en muchas ocasiones, información indirecta. Por ejemplo, no sé. Oye, ¿ya viste este video? ¿Viste que cuando uno se come un pan, inmediatamente parece que se come y que se viene aquí a las lonjitas del estómago? O una tortilla de harina, o etcétera. A ver, ¿dónde dice eso? Mira, aquí está un doctor diciendo eso. Ay, sí, ¿verdad? Qué interesante, lo voy a bajar. Note lo que acaba de decir. Dimos información, no prohibimos algo. Si damos información, entonces el cerebro la procesa, la recibe y la acepta. Si lo prohibimos, el cerebro inmediatamente, recuerda, dijimos, se enfoca en el objeto de la prohibición y entonces tiene mucha más tentación para hacer aquello que se le acaba de prohibir. Y ese es uno de los casos sencillos, Zene. El caso de comerse una pieza de pan. Porque puede ser una persona. ¿Sí? Entonces, sí, definitivamente es qué es lo que causamos, qué es lo que nosotros hacemos, el objeto de la prohibición. Yo conozco personas que trabajan en salud, en alimentación saludable y todas estas cosas. Y ya lo entienden esto perfectamente bien. Tienen el famoso cheat day y luego hacen cosas como decir, no, es que no puedes comer nada más, es que solamente hay que regularle.
Ya vi una persona que me captó la idea perfectamente bien, ¿verdad, María Figueroa? Yo sé que te entendiste perfectamente bien. A muchos se les pasó, pero tú lo entendiste. Bueno, noten, esto es interesante, ¿no? Estamos hablando de qué es el objeto de la prohibición. Parece que el objeto de la prohibición no nos lo podemos sacar de la mente. Parece que el objeto de la prohibición nos está llamando. Parece que el objeto de la prohibición nos parece más tentador que antes de que nos lo prohibieran. Definitivamente. No comas de esa manzana. ¿Y qué fue lo primero? ¿Ya viste la manzana? Qué rica. ¿Qué fue lo primero? Ay, sí. Y note, ahí podemos ver, si nosotros leemos ahí esa historia, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que tal vez, pues Adán hubiera ido bien tranquilo y visto la manzana como cualquier otro árbol que tenía pelotitas de colores o esferitas y no hubiera pasado nada. Pero su cerebro interpretó, ¿por qué me dicen que no coma eso? ¿Será que está muy rica? Y automáticamente empieza a generarse ahí toda una serie de pensamientos que atraen hacia el objeto de la prohibición. Grecia Ávila, desde la Ciudad de México. Entonces, es mejor usar la inversa. Sí, Grecia, mira. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Primero vamos a entender qué produce este comportamiento del cerebro y luego qué podemos hacer. Tienes toda la razón. Vamos a ir cerrando con eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para ir evitando la atracción hacia el objeto de la prohibición? Rocío Jalca Zavala dice, es que lo prohibido nos sube la adrenalina y por eso siempre escogemos la opción que nos prohíben. Puede ser, por ahí vamos, tienes la razón, definitivamente. Y no solamente es la adrenalina, ¿no? Nos vamos dando cuenta que hay una serie de factores, en este caso químicos, que generan ese estado emocional y tal vez hasta ansioso, ¿sí? En las personas y nos llama mucho más la atención. Veamos qué es lo que produce este comportamiento. ¿Qué es lo que está en realidad haciendo que esto sea como es? Si nosotros queremos ser obedientes, queremos ser bien portados, queremos hacer lo que nos dicen, pero nuestro cerebro no está de acuerdo con nosotros. Nuestro cerebro quiere hacer lo que le da su gana. No, en otras palabras, nuestro cerebro quiere hacer lo que nos produce placer. Mire, no es una mala función del cerebro. No es que Dios se equivocó al diseñarnos. Ay, me hubiera hecho perfecto. No, te hizo perfecto. El asunto es este. Mire, si el cerebro no funcionara de esa manera, las personas pudieran vivir afuera y cuando llueve decir, no, pues de modo me estoy mojando. Pero el cerebro en su buena función dice, no, tiene que haber una mejor manera de vivir, vamos a hacer un techito. Y entonces se hizo un techito. Y luego cuando hacía frío dijo, uy, tengo frío. Si el cerebro no funcionara, nos congelamos afuera. Pero si el cerebro funciona bien, entonces dice, voy a poner unas paredes así para que no me dé tanto el aire. Y entonces hizo su casita. Ve cómo, ¿por qué? Porque quiere generar comodidad y placer a la persona. Entonces, es una buena función del cerebro. El asunto es cuando no alcanza el cerebro a entender algunas de estas cosas. Mire, ¿qué sucedió? ¿Por qué algunas personas sí son como muy obedientes y les dicen no y no lo hacen? Y les dicen sí y sí lo hacen, o por lo menos algunos lo hacen abiertamente y otros no. Vamos a ver ahorita exactamente qué produce el comportamiento del cerebro que hace que lo prohibido nos atraiga más. Levante la mano a los que les atrae lo prohibido. No se crean, no levante la mano, pero puede poner el iconito así de la manita, ¿verdad? Si alguna vez le ha traído aquello que es prohibido. Vamos a ver quién va a ser el primer valiente. Claudia Rodríguez, saludos, qué bueno que estás acá con nosotros. Acabo de ver a alguien más. Gaby, saludos, Dios te bendiga. Qué bueno que estás acompañándonos, porque lo prohibido pareciera que nos atrae mucho, mucho más. Entonces, ¿es que somos malos? No. ¿Es que es una función del cerebro? Sí. ¿Por qué algunas personas y otros no? Bueno, mire, le voy a decir por qué algunas personas y otros no. Porque no todos tuvimos la misma infancia. El cerebro no se programó de la misma manera. El cerebro de unos niños que vivieron algunas condiciones versus el cerebro de otros niños que vivieron condiciones totalmente diferentes. Pueden ser hermanos, simplemente sus condiciones cambiaron por su relación con papá o con mamá, porque era el mayor, el otro era el menor, el otro era el del medio, porque uno por cuestión de género, uno era niño, otro era niña, y entonces se programa el cerebro de diferentes maneras. Ahorita seguimos leyendo sus comentarios, les doy esta parte y luego seguimos viendo, pero síganos diciendo por ahí. Mire,
Uno de los problemas o una de las razones por las cuales el cerebro se programa para protegernos y producirnos placer es, por ejemplo, cuando fuimos desacreditados, o sea, el descrédito infantil. ¿Qué es el descrédito infantil? El descrédito infantil es cuando, por ejemplo, no se nos reconoció, cuando se nos desacreditó como hijos, cuando no se nos valoró, cuando papá o mamá solamente se fijaban en nuestros errores, en nuestras falacias, en lo que nos fallaba y no premiaban aquellas cosas que hacíamos bien. Entonces, eso se llama el descrédito infantil. El descrédito infantil programa al cerebro para no volver a sufrir aquello y entonces hoy se encuentra siempre en búsqueda del placer. El menosprecio es otra razón también. La violencia en la infancia, ya sea violencia en primera persona o violencia en tercera persona. Les hablo de que la violencia vivida contra uno mismo o simplemente estar viendo a papá y a mamá peleando constantemente, que genera un grande desconfort en los hijos y esto automáticamente genera un cerebro programado para la búsqueda del placer. Y cuando le dicen no, dice pues ahora sí. Y cuando le dicen cuidado, dice pues ahora me arriesgo. Y cuando le dicen no vayas, ahora dice pues ahora voy. ¿Por qué? Porque se programó el cerebro, ¿sí? Por medio o por razón del descrédito, del menosprecio y de la violencia, de tal manera que hoy está funcionando bien y está buscando la comodidad, está buscando el placer y está buscando el confort. No es que es un pecador, una pecadora, es que es un mal niño, una mala niña, es un mal hombre, una mala mujer. No, es bueno que entendamos nosotros las razones reales. Es más, tampoco se ponga, es que el diablo le anda sacando la lengua. Tampoco es el diablo. Sí, porque a veces culpamos a medio mundo. No es eso. Hay que entender que el cerebro es una supercomputadora programable y los encargados, lamentablemente, de programar las computadoras de nuestros hijos somos nosotros los padres. Esa es la realidad. Rosa Figueroa, buenas noches. Qué bueno que estás aquí y gracias por estar compartiendo con algunos otros. María de la Luz Alvarado Cortés dice yes, yo. Vanina Bonilla dice yo. Lo que pasa es que somos mal llevados, no nos basta mientras no nos toque sufrir en carne propia. Mariana López, qué linda, qué valiente, ella levanta su mano. Ella sí tuvo el valor de decir yo. Doris Mora dice, pregunto, ¿será que el cerebro sabe distinguir entre lo bueno y lo malo o simplemente nos quiere engañar? El cerebro es como una computadora y nos la dan. Y haz de cuenta que Dios dice, aquí está tu bebé. Tiene un cerebro nuevo. Tiene una memoria nueva. Prográmenla. Entonces, Doris, depende de cuál cerebro estemos hablando. ¿Cómo fue programado el cerebro? ¿Papá y mamá lo programaron? ¿Cuáles eran los parámetros de bueno y malo entre papá y mamá? Porque para algunos papás y mamás hay cosas que son buenas y otras cosas que son malas. Algunos ni siquiera se tomaron el tiempo de enseñarle eso a sus hijos. Y los hijos aprendieron solamente lo que veían. Y si veían que papá y mamá peleaban, decían, ok, creo que es normal pelear. ¿Por qué? Porque es que somos atraídos por aquellas cosas que se nos prohíben. Pero no solo eso. Acuérdense que también la manera en que se nos prohíbe, les mencionaba hace un rato, la manera en que se nos prohíbe genera diferentes reacciones de nuestro cerebro. El descrédito, dijimos, el menosprecio y la violencia en la infancia provocan cerebros con una visión negativa de la vida y una visión negativa acerca de sí mismos. No hay opiniones positivas, ¿sí? Acerca de uno mismo. Se disminuye la inteligencia y sobre todo se reduce la honestidad, incluso con uno mismo. Todo por el descrédito, el menosprecio y la violencia en la infancia. Usualmente en una infancia difícil, o aquel que viene de una infancia difícil, ahora tiene un cerebro que está buscando confirmar la autopercepción, o sea, la opinión que tiene acerca de sí mismo. Y lucha contra sus propios estereotipos.
Y en esas condiciones resulta necesario en muchas ocasiones entender que prohibirle o negarle lo que quiera a esta persona, especialmente si es un niño o un joven, lo que va a hacer es que va a lograr que la oxitocina y la serotonina se incrementen en el cerebro y abre como un círculo vicioso que a todas luces genera consecuencias de desacato o de desobediencia. Porque se está sintiendo amenazado. Y cuando se siente amenazado por aquella orden prohibitiva, automáticamente entra en modo defensivo, en modo de ataque. Dice, me dices que no, sí lo voy a hacer. Cheo Sorrio, saludos, qué bueno que estás aquí. Hola, buenas noches, saludos, dice desde la Ciudad de México. Saludos, un abrazo. Gracias. Gracias. Paola Silva, gracias por tu mensaje. Los invito a www.idmgi.org. Ahí se manifiesta con sus dones espirituales, cambia el ser y hace prodigios, maravillas sobrenaturales y bendiciones. Gracias. No hacemos comerciales. Este lo pasamos ahí. Y gracias por tu recomendación, Paola. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero si dejamos que todo el mundo ponga de rato, esto se convierte en cada quien va a anunciar su empresa. Pero tus comentarios son más que bienvenidos, incluso si son espirituales. Creo que son importantes. Somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es muy bueno. Un abrazo, Paola. Gracias. ¿Quién más? Dice Nora Rosero, lo está viendo. Gracias. Uy, qué bueno, qué lindos. Gracias. Seguimos. Saludos desde Ecuador, Mariana. Mira, tenemos a alguien más de Ecuador. Mariana Liquín Carrasco. Un abrazo hasta Ecuador. Como queremos la gente de Ecuador también. Hay algo más que les quiero platicar acerca de esto y me llama mucho la atención. Mire, se han hecho investigaciones de imágenes de resonancia magnética y a través de estos estudios de resonancia magnética que obviamente perciben en 3D el movimiento del cerebro y su función respecto a cada emoción y pensamiento y descubrieron que cada vez que a una persona se le niega algo que le generó placer, por ejemplo, a un niño primero le das un dulce y el niño, el dulce le encantó, le generó placer, pero luego se le prohíbe, ¿sí?, volver a comer el dulce o realizar la actividad que ya le generó placer en alguna ocasión. Entonces su cerebro, note, hace que fije toda su atención en tratar de conseguir aquello que en alguna ocasión le generó placer y que ahora se convierte en el objeto de la prohibición. Y entonces, mire lo que va a suceder. Va a sentir que necesita y que le es indispensable, ¿sí?, y que no solamente lo desea, no solamente lo quiere, sino que ahora su cerebro le está enviando una señal y le está diciendo que es indispensable obtener ese objeto prohibido. Se siente con un súper apego a aquello, ¿sí?, que ya probó, que le generó placer y que ahora especialmente el superapego no es porque le generó placer, el apego es porque ahora se lo están prohibiendo. Y ahora siente o despierta en él un sentido de pertenencia a lo que ya no puede obtener. Y como no lo puede obtener porque le dijeron que no, ahora el sentido de pertenencia aumenta automáticamente y ahora no solamente lo desea, sino que siente que lo necesita. María de los Salvador dice sí, con los comentarios negativos y no creía en mí. Así es, toda la razón. Edgar Mauricio, hola, vean, dice, buen tema, como que nos aplica a veces, ¿verdad? Los invito a Paola. Paola, gracias por tu comentario, Paola. Lo estaba leyendo repetido. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. José García, bendiciones. Saludos, José García, qué bueno que estás acá acompañándonos. Esto es interesante, nos ayuda bastante a entender muchos de los comportamientos. Melis Music, hello, how are you? I'm glad you're here. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios, atendiendo sus preguntas. Tenemos toda la intención de que este programa les sume, que les ayude a vivir mejor. Si están interesados en aprender más, recuerden que pueden entrar en la página de www.plenitudtotal.org. Ahí nada más pónganle Google si quiere, plenitudtotal.org, y lo va a llevar a donde hay cientos y cientos de artículos que hemos escrito y que tienen la intención de ayudarle.
tienen la intención de ayudarle a vivir mucho, mucho mejor. Seguimos viendo noches, dice buenas noches, Melis Music. Prohibir tajantemente. En nuestra cultura es bastante común, bastante común que se nos diga, ya te dije que no, por ejemplo. O no lo vas a hacer, con ojos amenazadores, con lenguaje corporal impositivo. Y eso se le llama prohibir tajantemente. Obviamente la prohibición tajante es más bien no la expresión del mal comportamiento del niño, sino de la falta de habilidad del adulto y de la frustración ante su falta de resultado. Porque ya le dijimos que no y lo hace. Entonces, ¿cómo le dijimos que no? Si fue tajantemente, la expectativa realista que hemos de tener es que lo va a hacer porque su cerebro lo está invitando a hacerlo. También se ha identificado que cuando se prohíbe de manera única, ¿sí?, de manera tajante, de manera amenazadora, la obsesión entonces se convierte mucho más fuerte. Genera mayor dolor moral, ¿sí?, por la pérdida del objeto de la prohibición. El dolor moral es aquello que sentimos nosotros que nos mata por razón de que no lo podemos obtener o que lo tuvimos y lo tenemos que dejar. La corteza prefrontal en el cerebro es un sitio que se especializa, es una parte del cerebro que se especializa en controlar los deseos de manera objetiva. Pero no se desarrolló suficiente, por eso no puede controlar los deseos. ¿Por qué? Porque no se desarrolló, porque en la infancia tuvo descrédito, tuvo menosprecio y tuvo violencia. Entonces esta parte no está bien desarrollada y lo que sucede es que ahora no tiene la capacidad, aunque quiera, ¿sí?, de tener un comportamiento correcto ante la prohibición. ¿Sí? Entonces, es común que el cerebro se comporte de manera irracional y genere obviamente conductas pretenciosas, conductas infantiles cuando se le niega algo. Cuando se le niega algo, entonces este cerebro, que por razón de estas faltas de la crianza apropiada en la infancia, ahora hace que todo lo prohibido le llame más la atención. Esto lo lleva a convertirse en obsesivo, ¿sí? Y ahora aumentar el deseo de lo prohibido. Nos vamos dando cuenta entonces cómo no es solamente que prohibamos o no, sino la manera en la que nosotros prohibimos. Recuerde que la instrucción funciona mucho más que la prohibición. La instrucción funciona mucho más que la prohibición. Nubia dice, se cambia el no por el sí, exactamente. Aprender a decir no de manera positiva. Se hace eso así, esto sucede y o este es el resultado. Totalmente de acuerdo, Nubia. Así es como funciona. Prohibir drásticamente. Mire, prohibir drásticamente. La prohibición puede generar un acto así irreflexivo, ¿sí?, de impulso, de conductas de alto riesgo. Yo no sé cuántos de ustedes nos decían, no vayas a agarrar la moto, y lo primero que hacíamos era agarrar la moto. ¿Verdad? Nos decían, no vayas a agarrar el auto, y lo sacábamos empujando despacito del garaje, y luego después a la media cuadra lo prendíamos y nos íbamos a dar la vuelta. Bueno, me platicó alguien. El objeto de la prohibición era la motocicleta y el objeto de la prohibición era el auto. ¿Y qué cree que hacíamos? Esperábamos a que se durmieran papá y mamá, y luego poníamos una monedita de peso ahí donde estaba la llanta para saber, y empujábamos el auto hasta afuera y nos íbamos a dar la vuelta. Y en la madrugada llegábamos y lo estacionábamos exactamente donde estaba antes. ¿Esto qué interesante? No era tan divertido, pero el cerebro recibía un tipo de satisfacción, ¿sí?, porque nos habían dicho que no. Y entonces el cerebro empezaba a accionar de manera creativa para generar este tipo de comportamientos. Carmen Mondragón, sí, una mala educación llena de imposición o maltrato resta en tu identidad, malformando esa identidad, llevándote a un apego mal sano, exactamente, creándote apegos a cosas o a personas. Totalmente de acuerdo.
veces yo me hago la pregunta, pero entonces juzgo a mis hijos por esos comportamientos de su cerebro. ¿O será que yo fui como padre en el que de alguna manera no permití que la corteza prefrontal de su cerebro se desarrollara de manera saludable por exceso de violencia, ¿sí? Por falta de reconocimiento y todas estas falacias de nosotros los padres? ¿A quién juzgamos? Diana y García, saludos hasta México. Qué bueno verte aquí. Me da mucho gusto que vuelvas a estar aquí una vez más. Ahí les dejamos la frase: la instrucción funciona más que la prohibición. Gracias. Gabriel Cedeño, saludos. Bendecida noche a ti también. Un buen abrazo, un abrazo. Estamos hablando acerca de por qué lo prohibido atrae más. ¿Es que es gente mala? ¿Es que es gente desobediente? ¿O es gente que no ha desarrollado bien sus funciones cerebrales por razón del descrédito, el menosprecio y la violencia en la infancia? Hablamos de cómo responde el cerebro ante las prohibiciones tajantes. Sí, cómo pareciera que lo estamos retando a la desobediencia. Y cómo es que el aumento del deseo de lo negado, o sea, el deseo de lo negado va en aumento y parece ser mucho más atractivo. Cuando prohibimos drásticamente, ¿sí?, se genera un acto reflexivo, acabamos de mencionar, y entonces nos pareciera que nos lleva a conductas de alto riesgo, ¿sí? En otras palabras, hay que aprender a prohibir el uso de las drogas, de los alimentos en exceso o tóxicos, de eventos o sucesos o acciones, emociones tóxicas también, o aprender también a solicitar cambios. En muchas ocasiones solicitamos cambios drásticos o inmediatos sin un manejo adecuado de la prohibición. Aquí les va. Cuando solicitamos cambios drásticos sin un manejo adecuado de la prohibición, o sea, no sabemos cómo prohibir la cosa y somos demasiado tajantes, automáticamente estamos despertando en ellos esa parte del cerebro que los pone y los lleva a ser atraídos más hacia aquello que les acabamos de decir que no deben hacer. Doris Mora dice: y cuando uno desarrolla miedo, ¿cómo hacer para saber? Porque ese temor está ahí, ya que a mí me sucede con frecuencia, pero no sé por qué. Y cuando uno desarrolla miedo, ¿cómo hacer para saber por qué ese temor está ahí? Miedo. Depende del miedo. Recuerda que hay un temor. El miedo es a lo no desconocido, a lo riesgoso. El miedo es simplemente tal vez a un nivel de compromiso más alto. Habría que ver qué tipo de miedo. Ahora, el temor obviamente está asociado a la falta de seguridad. La falta de seguridad a la falta de autoestima. Y entonces sí habría que ver, Doris, si me comentas un poquito más o me das algún ejemplo, tal vez te pueda ayudar, y lo hago con todo el gusto del mundo. Entonces, estamos hablando cuando el objeto de la prohibición, ¿no? Cuando lo prohibido me atrae más. Dijimos que prohibir drásticamente afecta. Hablamos que prohibir de manera tajante promueve la desobediencia. Hablamos del ejemplo de la resonancia magnética que dice que el objeto prohibido parece que nos atrae mucho más y genera un sobreapego. Y que prohibir de manera drástica, ¿sí?, cualquier cosa, un comportamiento, el uso de drogas, de lo que sea, sin un manejo adecuado de la prohibición, o sea, sin saber cómo decirles que no hagan algo, automáticamente empeora el problema, ¿sí? Y puede llevar a las personas a sentirse mucho más atraídos hacia ese comportamiento. Hay algo que le llamamos el círculo de la obsesión. Sí, el círculo de la obsesión. ¿Y qué es el círculo de la obsesión, ¿no? O el circuito de la obsesión, le llaman algunos. Hace que pasemos nosotros, o que pensemos, más bien dicho, irremediablemente en terminar o en seguir con el placer, ¿sí? Lo que el placer nos promete, aunque después entramos en remordimiento. Y este es el círculo: remordimiento, placer, remordimiento, placer, remordimiento, placer. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han vivido el círculo de remordimiento, placer. Si alguien lo ha vivido, o sea,
placer y luego, ay, ¿para qué hice eso? Y luego placer y luego, ay, ¿para qué hice? Si ya tenemos remordimiento y ya hemos entendido que nos causa algún daño, algún malestar emocional, físico, relacional, financiero, de cualquier área, ¿por qué volvemos otra vez? ¿Por qué mi cerebro vuelve otra vez a buscar el placer que después me causa el daño? Si alguien ha estado en ese círculo, placer, remordimiento, le invito a que levante su mano ahí para saber si hay más o a lo mejor solamente el maestro es el único que ha pasado por ahí. Ese circuito de la obsesión, ¿sí? Que nos lleva a remordimiento, placer, remordimiento, placer, remordimiento, placer. Respecto a lo que le llamamos nosotros los neuroquímicos, ¿sí? Obsesionados ante una prohibición, digamos, ¿sí? Se conoce que entre más se prohíba un evento o un comportamiento, ¿sí? El cerebro incrementa la liberación de dopamina y genera obviamente una mayor necesidad de realizar el hecho para obtener comodidad o obtener placer, ¿sí? De esta manera, el círculo de la obsesión termina por generar más placer cuando se desobedece que cuando se obedece. ¿Alguien de ustedes lo ha vivido? Pareciera generar más. Mira, las manitas, todo el mundo de las manos. Ay, por lo menos. Sí, claro, Carmen Mondragón, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Comencemos por establecer la verdadera identidad con la cual fuimos creados, estableciendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen, y tú y yo debemos tener una plática muy, muy interesante. Dice, estableciendo cambios, pero sin prohibición, sino con ajustes, con motivación, con inspiración y con modelaje. El problema es que damos órdenes que van en contra de nuestro propio comportamiento. Tenemos expectativas de que los hijos se comporten como ni siquiera nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, sin prohibición, sino con modelaje, ¿sí? Por convicción. Melon Music también desde las que dice yo, por el apego emocional con mi hijo, pero ya voy saliendo de poco a poco. Viene, dice, sí, claro, es como irte 2 horas al gym y sales y vas directo al puesto de los tacos y ya no quieres hacer. Sí, o sea, es una realidad, es una realidad. Es el cerebro que está buscando aquello que un día le dijeron, no hagas eso, no hagas aquello, y entonces parece que el círculo de la obsesión termina por generar más placer cuando se desobedece. Dijera alguien, un cerebro que se sale con la suya activa las redes neuronales de la adicción y el placer. Adicción, placer, adicción, remordimiento, placer, adicción, remordimiento, placer. Por eso se dice que el cerebro no recibe el no, claro, definitivamente. Al cerebro no le gusta que le digas que no. No le digas, no te portes mal, más bien dile, sí, pórtate bien, hijo. ¿Sí? No hagas esto, más bien, ¿por qué no haces esto otro? Lamentablemente queremos imponer, entre más imponemos, le imponemos a nuestro cerebro, más se va a resistir y entonces no cumplirá las expectativas que nosotros irresponsablemente nos hemos creado. Veamos el caso de la pareja que no conviene. Ay, este tema siempre es interesante, ¿no? La pareja que no conviene, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? La pareja que no conviene. Si alguien le dice a una amiga, no amiguis, ¿sí? Se le dice, no amiga, tu pareja no te conviene, ¿sí? La persona no es lo que parece que es, no es como tú crees que es, la verdad, ¿sí? Yo te recomiendo que mejor te alejes de ella. Mire lo que acaba de decir. Eso que acaba de decir, automáticamente el cerebro de la persona que acaba de escuchar eso libera, ¿sí?, oxitocina, la hormona que se le llama la hormona del amor. Y entonces cuando alguien le dijo no te conviene, automáticamente la hormona del amor, la oxitocina, ¿sí?, la que también es responsable de la obsesión y del pensamiento rumiante acerca de una persona, automáticamente inyecta de tal manera que el cerebro, cuando rompe una situación de gran apego, dice, pasa por dolor. Entonces dice, como no quiero pasar por dolor de romper esta situación, y la oxitocina está funcionando todo lo que da, entonces ¿qué sucede? Termina quedándose con ese novio que todo mundo le dijo que no le convenía, y casándose con él y teniendo muchos hijos y viviendo bien infeliz. Digo, no los quiero poner tristes, pero así es como funciona. Mimón, ven, eso pasa en las infidelísimas, en parejas, sí, claro.
definitivamente. Eso es una de las razones principales, entenderlo. O sea, no, ya a nosotros que estamos aquí ya no nos quiere decir, es que es una mujer aquello, y es que es un hombre aquel, y estar juzgando de esa manera. No, simplemente tienen un cerebro que lamentablemente fue entrenado para la desobediencia. Lamentablemente es un cerebro de un niño que fue criado en violencia, en falta de aprecio, en falta de valoración, y ahora tenemos como resultado un adulto con este tipo de comportamientos. Entra la crisis de la obsesión, ¿sí? Y en esta crisis de la obsesión entre lo que se quiere y lo que se debe, y empieza la lucha y la lucha interna. El cerebro libera cortisol también y libera adrenalina. Y esto fortalece, ¿sí?, ese intento o ese proceso de compulsión, de actitudes compulsivas en búsqueda del deseo, llevándolos a realizar actos que de antemano ya sabemos que no nos convienen, pero que nos parecen placenteros, pero especialmente nos parecen placenteros porque alguien nos los prohibió. Y bueno, ¿cuál es la solución? Seguramente preguntarán. Primero, no obsesionemos al cerebro cotidianamente a tenerlo trabajando de esta manera. Hacemos ocuparse innecesariamente. En lugar de darle órdenes tajantes a nuestro cerebro, tengamos argumentos convincentes. Démosle una explicación adecuada, una explicación gradual, con ejemplos. En lugar de decir al niño, y no quiero que tú vayas a andar fumando. En lugar de ser así, mejor digamos, oye, ¿ya viste a Juanito? No sé, el vecino, la vecina, quien sea. Imagínate cuánto se gastará de cigarrillos por semana. Y además, imagínate tú cómo estarán sus pulmones negros. Acabamos de darle 2 tips que a él lo van a hacer voluntariamente, su cerebro voluntariamente, no por imposición, va a decir, oye, sí es cierto, eso no me conviene. Pero no, hacemos todo lo contrario, ¿saben qué hacemos? Y más te vale, huerco, que tú no vayas a empezar a andar agarrando también tu caja de cigarros, porque si tú agarras eso, yo te voy a agarrar cachetadas. Y entonces el cerebro dice, ¿en serio? ¿Por qué me lo prohibirá? Y empieza a crear argumentos que lo atraen hacia el objeto de la prohibición. Entonces, démosle una explicación adecuada, una explicación gradual de lo prohibido. A veces es necesario esperar al momento adecuado, decir y rebuscar o buscar las palabras correctas, redirigir la instrucción de una manera estratégica. Esto los va a ayudar a reflexionar sin tener que establecer una prohibición que genere resistencia. Tal vez propongámosle otras opciones para vivir mucho mejor. Enseñémosle un video. Esta será la mejor y más efectiva manera de lograr un cambio comportacional que sea verdaderamente funcional y produzca el comportamiento que deseamos que produzca. Pudiéramos seguir hablando de este tema, mucho más. Y yo estoy seguro que hay preguntas. Recuerde que estamos disponibles. Puede hacer preguntas incluso después de que se haya acabado este programa. Usted puede con todo el gusto contactarnos en la página de Plenitud Total en Facebook o en Plenitud Radio 7 también ahí en Facebook. Puede hacernos preguntas también en Plenitud Radio 7 en YouTube y con todo gusto nosotros le contestamos. Si está interesado y sabe que yo tengo una situación y necesito ayuda, también puede contactarnos y estamos para servirle. Ya sea su servidor, parte del equipo o de las personas voluntarias que han estudiado desarrollo personal, liderazgo y coaching, que seguramente estarán más que felices de apoyarles con esto. Por lo pronto yo me despido. Mañana el tema va a estar mejor que este todavía. Así que prepárese, ayúdenos a compartir y que pase una feliz noche. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes.